apareció ahorita. Creo que fue... No sé quién fue. Ok, ¿qué Ando bien mal. Ok, veamos. ¿Qué son variables? Variable es todo lo que se va a medir en nuestra investigación. Todo lo que se va a medir. Si ustedes van a medir la capacidad, por decir así, la capacidad intelectual de una persona, si ustedes van a medir el aspecto, una característica de alguna enfermedad, las características de la naturaleza, todas, vamos a ver, un trabajo de aborto, entonces, ¿cuáles son las causas que está generando el aborto? Esas son sus variables, esas son sus variables. Entonces, ayúdeme, Ángela, a leer qué es una variable exactamente. La variable es todo lo que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación. Así es, así. Continúa. Es un aspecto, característica, propiedad o dimensión de un hecho o fenómeno que puede variar ya sea cuantitativa o cualitativamente, entre unidades o conjuntos. Paremos ahí. Ok, vean, ¿qué es cualitativamente y cuantitativamente? Entonces se los voy a poner en dos aspectos. Cualitativamente es cuando ustedes van a ver así, la cualidad física de una persona, ¿verdad? ¿Qué características está generando o qué problemas está generando el aborto en las mujeres? Vamos a guiarnos con el trabajo de Ángela. Ángela puede ver cuáles son todas esas enfermedades que está generando, ¿verdad? Eso es cualitativo, enfermedades. Cuantitativamente es cuando ustedes les están dando un valor, que quiere decir que usted va a aplicar un instrumento de medición, una encuesta, para poder determinar cuántas personas están teniendo déficit de atención o cuántas personas a nivel mundial o a nivel de su región ahí, de su aldea, han abortado. O sea, ustedes van a medir una cantidad, eso son variables cuantitativas, pero si usted va a validar la cualidad, que quiere decir características, usted va a ver si esta persona contiene esto, si esta persona tiene esto, esos son características, es algo muy diferente. Entonces, hay dos tipos de variables, cualitativamente y cuantitativamente. Recuerden, cuantitativo miden cantidades, cualitativo mide cualidades. Eso tienen que estar muy claros, ¿verdad? De lo que mide cada uno de ellos. Cualidades son una cosa, ¿verdad? Cantidades son otras. Entonces, ustedes en su trabajo que están realizando, usted tiene que determinar si sus variables que va a utilizar van a ser cualitativas o van a ser cuantitativas. Cualquier cosa, ustedes tienen que preguntar. Si usted no comprende, entonces yo le voy a ayudar a identificar qué tipo de variables usted puede utilizar. En algún caso pueden utilizar las dos, pero no se los recomiendo en lo absoluto, porque si no se va a armar un caos en su cabeza que no va a hallar ni por dónde terminar. Al final no va a poder ni terminar su trabajo. Entonces, recuerden su valoración hasta este momento, su informe tiene que tener portada, todo lo que le enseñamos al comienzo, ¿verdad? Introducción, marco teórico, perdón. Este trabajo no va a tener marco teórico. Luego les voy a enseñar cuáles van a ser los pasos. Terminemos las variables porque esto es lo que me interesa ahorita. Todavía nos hace falta una semana. En los fenómenos de la naturaleza, como en los eventos sociales, existen muchas variables. Son ejemplos de variables en los fenómenos naturales. Alguien va a hablar de la naturaleza, alguien va a hablar de problemas con alguien, Melkin creo que era,
que va a hablar del problema del sistema solar, algo así, pero dijo que iba a cambiar. Entonces, Melkin ahí tiene para utilizar muchas variables, pero recuerden que usted solamente le va a ejemplificar cuáles son, ¿verdad? Si van a ser cualitativas, si van a ser cuantitativas, y cómo va a medir esas variables, qué cualidades va a utilizar para esas variables. Entonces, en los efectos naturales, ¿verdad? En los fenómenos naturales hay calor, humedad, ambiente, velocidad, crecimiento, color, espesor, densidad, número de nacimiento, sexo, edad, etcétera. ¿Escuchan? Calor es una cualidad, o sea, es una variable cualitativa. Espesor es una variable cuantitativa porque se tiene que ver cuánto va a ser el espesor, o sea, le van a dar números. Densidad, qué tan denso está la región tal, entonces están hablando de una variable cuantitativa. El número de nacimientos, variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque usted está midiendo si son 10 en su comunidad, ¿verdad? O en el Hospital del Progreso, son 100 al día, 100 niños nacen al día, entonces ya está dando un variable numérico, ¿verdad? Ya está dando una edad. Entonces, luego, ¿qué usted quiere decir? Vaya, si nos vemos ahí, ¿cuántos niños están naciendo en el Hospital del Progreso y Oro durante el año 2019? ¿Cuántos nacieron? Vaya, ¿cuántos nacieron en el año 2019? Para eso usted tiene que ir al hospital, preguntar y que le den una cantidad de informes y usted va a revisar. Obviamente no lo vamos a hacer, yo solamente les estoy dando un ejemplo. Un ejemplo, si se hubiera dado una investigación de ese caso, ¿verdad? Porque tal vez el gobierno les pide, tal vez a alguno de ustedes les toca andar encuestando o les puede tocar realizar un diseño de proyectos en alguna empresa que ustedes logren trabajar. Recuerden que no necesariamente ustedes van para la universidad, también pueden trabajar con su título. A ver, nacimiento, sexo. ¿Cuál es el tipo de sexo? Solamente hay dos. Ahí está claro y preciso. Si son mujeres, si son hombres. ¿Usted quiere ver cuántas mujeres y cuántos hombres hay? Entonces, ahí ya la hace cualitativa, pero si usted quiere saber qué tipo de sexo son, ahí hace una cualidad. La edad, etcétera. En los estudios sociales y económicos, crecimiento poblacional, cuántos son las... En el año 1980, ¿cuánto era la población de 36 Guaymas? En el año, y cuánto ha crecido hasta el año 2020, podría ser. ¿Cómo tiene que hacer esa investigación usted? O de su aldea donde usted vive. ¿Cómo puede hacer esa investigación? Pues encuestando. Se les hizo la entrevista a fulano de tal y su papá fueron uno de los primitivos, por decir, de la aldea, y la aldea comenzó teniendo tanta población. Entonces ustedes lo que se van a generar es directamente, se van a ir a buscar, a recopilar datos, ¿verdad? Y eso es lo que hace que nuestras variables sean cualitativas o cuantitativas. Todo depende de la estructuración. Aquí se los estoy diciendo. ¿Por qué? Porque su investigación puede variar. Puede variar. O sea, ya se encaminó, ya tiene un nombre, ya tiene por dónde se va a guiar, pero puede cambiar el tipo de variables, le puede modificar el nombre, que le puede modificar los objetivos, que le puede modificar su introducción. Así que, por eso les digo, yo les dije desde un principio, toda su investigación va a ir modificada por completo, porque cada paso que vamos dando, su investigación se va a ir moldeando para poder encontrar lo que ustedes necesitan para su investigación. Ahorita ya vamos con las variables, continuemos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden hacer, por favor. Ok, otras variables, pues ahí las leo. Toda variable debe de ser susceptible de medición cualitativa o cuantitativa, siempre debe de existir. Si se va a valorar una cualidad o si se va a valorar algo numérico, ¿verdad? Compatible con los objetivos de la investigación. Claro que sí.
porque van de acorde. Si su objetivo mide esto, sus variables también tienen que medir eso. No pueden hablar de edad en los objetivos y en las variables ustedes quieren medir, ¿qué? El peso. No, no, no. Tienen que hablar de lo mismo, ¿verdad? Tienen que ser equitativo todo. Ahí aquí tienen por qué pensar. Entonces, en algún momento ustedes van a decir, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo lo hago? Lean bastante. Su pequeño, porque es pequeño, la verdad, solo son 2 capítulos. La primera unidad para el primer parcial y la segunda unidad para el segundo parcial. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver compatibles con los objetivos de la investigación y correspondiente al tipo de investigación que se realiza. O sea, que todo tiene que ser lo mismo. No nos podemos ir a mencionar que son variables, hablar de variable cualitativa y luego con variable cuantitativa. ¿Cuáles son los tipos de variables según su función? Pueden ser independientes o variable casual y dependientes o variable de efecto. Eso es lo que les mandé a decir. Hay 2 tipos. Primero, cualitativamente y cuantitativamente. Esas son las 2 variables que van a existir, pero de esas 2 variables salen 2 tipos. ¿Cuáles son? Las independientes y las dependientes. ¿Qué son las independientes, Carol? Carol, ¿qué son las variables independientes? Vamos a ver. Espérame. Carol está en la pantalla. Sí está, ¿ver? Es la variable que hace... Espera, mejor leo aquí. Independiente. Antecede a una variedad dependiente la que se presenta como causa y condición de la variedad dependiente, es decir, son las condiciones manipuladas por la investigación, por el investigador a fin de producir ciertos efectos. También es conocida como variable experimental o de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Si usted escoge primero su variable cualitativa, su variable cualitativa debe tener 2, variable independiente y una variable dependiente. Una debe de depender de la otra, por eso se la llama. Está la variable independiente que ya no tiene ninguna causa, tiene causa y condición, ¿verdad? ¿Pero de quién? De la variable dependiente. Entonces, vamos a ver. Hemos conocido 2 tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa tiene que tener variable dependiente e independiente. Y la cualitativa también. Ambas deben de tener los 2 tipos de variables. Muy bien, esa es una variable independiente. Independiente dice que es la que antecede a la variable dependiente, la que se presenta como causa y condición de la variable dependiente. Si se recuerdan, nos vamos a ir muy largo con la función x y y, ¿verdad? Y depende de quién, de x, para que tenga un valor y graficar. Entonces, esa es una variable independiente, ¿verdad? ¿Quién es la variable independiente? X. ¿Por qué? X usted le pone el valor que usted quiere, ¿verdad? Usted le pone el valor que usted quiere. Usted quiere decir que esa va a ser su variable independiente porque esa necesita y para poder encontrar la función. Entonces, ¿qué quiere decir? Y va a necesitar de X. Así es la variable independiente, ¿verdad? En este caso, la dependiente sería que va a necesitar de la variable independiente. ¿Qué quiere decir? Que la variable independiente es nuestra X y la variable dependiente es nuestra Y. Hablando matemáticamente, ¿verdad? Porque creo que es el único ejemplo que se les puede generar más fácilmente para que lo puedan visualizar.
Muy bien. ¿Qué es variable dependiente, Leslie? ¿Qué es, Leslie? Vaya, vaya, como que no están en clase. Vamos a ver. Luis. Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable antecedente en el aspecto sobre el que se espera observar el efecto o resultado de la variación sistemática de la variable independiente. Su acción es medible. Esto se refiere a las medidas obtenidas en el experimento por el que se está conocida como variable de medida, de respuesta o de resultado. Excelente. A ver, en el ejemplo que nos dan es el estatus académico del profesor. Incide positivamente en el aprendizaje del estudiante. ¿Cómo así? Si el maestro tiene capacidades para explicarlas a ustedes, vámonos en la clase de matemáticas, ¿qué quiere decir? Si les sabe entrar a ustedes, porque cada grupo es diferente de aprender. ¿Qué quiere decir? Entonces, si ese maestro enseña bien, si les muestra bien todo lo que tienen que ver y si aplica un examen de acuerdo a lo que se genera, no les pone un examen que tienen que estudiar esto y les pone un examen de otro, ¿qué quiere decir? Que sus alumnos están aprendiendo positivamente. ¿Qué quiere decir? Aquí, ¿quiénes son quiénes dependen de quién? Pues el maestro, el grado, porque a nosotros nos miden. Si ustedes se reprueban, nosotros salimos reprobados. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos miden de acuerdo a las calificaciones de ustedes. Por lo tanto, nuestras calificaciones, ¿verdad? Dependen de ustedes. Entonces, eso es lo que se llama variables dependientes y variables independientes. Ahí hay un claro ejemplo, ¿verdad? Se quiere medir la cuánto es el grado, el estatus del docente, ¿verdad? Entonces, si está aprobado o reprobado, entonces tienen que medir de acuerdo cuántos reprobados hay por parte de ustedes. Así lo están midiendo. La verdad no debería de ser así, porque recuerden que de los 9 que tenemos aquí, no todos captan igual. Unos captan más rápido, unos captan más lentos, unos se pierden hasta en la teoría, y entonces todo se les complica. Por lo tanto, no se puede medir exactamente así, ¿verdad? Porque todo afecta. Pero, en general, estudios han afirmado que todo el estatus del profesor, el estatus del profesor es la variable independiente y el aprendizaje del estudiante es la variable dependiente. Bueno, ellos lo vieron con el aprendizaje, yo lo vi con las calificaciones. Entonces, ahí hay muchos tipos de variables que se pueden tomar. Según el tipo de observación, la variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Vamos a ver. La variable cualitativa es la que no se puede medir numéricamente. Está relacionada con atributos, propiedades o características. Esto ya fue mencionado. Y representa categorías o cualidades. Puede ser nominal, el color de los de ojos, y ordinal, el nivel de educación básica, media y superior, ¿verdad? La variable cualitativa nominal se caracteriza porque no tiene un orden numérico y la ordinal porque tiene un orden intuitivo. Muchas de las investigaciones que ustedes están realizando, rápido le van a encontrar la variable. Creo que hasta en su título ya tienen su variable. Hay otros que no. Variable cuantitativa se puede medir numéricamente. Esto significa que sus valores son números. Puede ser continuo o discontinuo, discreta. La variable continua puede tomar cualquier valor dentro de su rango. Surge de una medición de cualquier número real.
por ejemplo, el peso de una persona. Bueno, ese ya lo habíamos mencionado, el peso de una persona, mientras que la variable discreta solo puede admitir valores de números enteros, por ejemplo, el número de hermanos, que quieren medir cuánta ha sido o cuánta cantidad de familia tiene, tanta cantidad de hijos tuvo su bisabuelo, o cuántos nietos tiene su bisabuelo, o cuántos bisnietos tuvo. Todo eso se mide con la variable discreta, ¿verdad? Porque son cantidades exactas, enteros, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En los diseños de experimentos se crean ambientes controlados que permiten la manipulación deliberada de las variables independientes por parte del investigador, con el fin de corroborar su influencia o no en la variable dependiente, de la cual es observada rigurosamente durante la experimentación. Así es, usted comienza la investigación, lee su marco teórico y luego dice, no, pues yo me voy a encaminar por este tipo de variable. Me voy a encaminar con esta porque es la que tengo más conocimiento o es la que tengo más facilidad para encontrar. Muy bien, la validez de una variable depende del marco teórico, es lo que les acabo de decir. Todo depende de lo que usted tenga en el marco teórico. Así es, todo depende de lo que tenga en el marco teórico. Muy bien, terminemos aquí. En la consolidación de conocimientos. Después de haber leído todo, lo que era una variable dependiente e independiente, escuchen la hipótesis que nos están dando y usted va a definir cuáles son las variables dependientes y las independientes. También va a responder qué características de una hipótesis se cumplen en el ejemplo anterior, ¿verdad? Recuerden, hay que volver a hacer una leída extra a la teoría para poder responder esta consolidación de saberes. Entonces, ¿cuál es la variable cuantitativa en el ejemplo planteado? ¿Cuál es la variable cualitativa? Porque tienen variable cuantitativa, cualitativa, ¿verdad? O sea, ahí le dice. Ya no lo habíamos hecho una cosa. Este de aquí. A ver, ya habían hecho la consolidación de conocimientos de esta que está aquí. Sí, esta fue la que hicimos. Ok, entonces, esta parte de aquí no la habían hecho. Ah, ya me acordé que era la que me estaban preguntando. Entonces, esta parte que está aquí, van a escribir 5 ejemplos de hipótesis, las vamos a clasificar y vamos a determinar las variables, tal y como está en el ejemplo al comienzo. Aquí. El de abajo no, este no. Solo vamos a hacer este. Van a buscar 5 ejemplos para poder realizar una hipótesis, ¿verdad? Van a determinar los tipos de variables de cada una. Si son variables dependientes, independientes, si tienen variables cualitativas y cuantitativas. Así que busquen 5 ejemplos de hipótesis y las van a clasificar. Y el lunes me las dan por persona. Le voy a decir, fulano de tal, mencione sus hipótesis, mencione cuáles son sus variables, si son cualitativas y cuantitativas. No creo que se vayan a repetir y si se repiten, pues no creo que piensen que son las mismas variables. Va a variar siempre, ¿verdad? Va a variar, así que pueden hablar del mismo tema. A veces hasta el mismo tema pueden encontrar 2 o 3 variables diferentes. Así que esa va a ser su pequeño trabajo para concluir con hipótesis y variables. Y pues van a realizar la autoevaluación. Pero eso lo vamos a hacer el día viernes. Así que para el lunes vamos a hablar acerca de las variables cualitativas, cuantitativas
de estas hipótesis que ustedes saquen, ¿verdad? De esas 5 yo les voy a pedir una. ¿Cuál? Usted las va a mencionar y yo le voy a decir cuál de todas me va a realizar. ¿Está comprendido? ¿O tienen alguna duda todavía? 5 hipótesis, las va a clasificar, qué tipo de hipótesis son, ¿verdad? Y va a determinar las variables de cada una de ellas. Va a determinar si son cualitativas, cuantitativas, dependientes o independientes. ¿Cuáles son? Entonces, y si quieren ir avanzando en la autoevaluación, vayan avanzando, pero esta la tenemos que discutir. Por eso pensaba que le vamos a resolver, que es la página 17. Bueno, chicos, nos vemos en la otra clase. No tienen dudas, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta? Nada. Ok.